¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP. Una semana clave. Comenzó a escribirse la nueva Constitución santafesina. Todo indica que ya hay algunas definiciones con respecto a reelección del gobernador y demás, pero también hay críticas. De eso vamos a hablar hoy en HDP. La novedad del día, Mariano, tiene que ver con que hace algún rato nada más la mayoría de Unidos, con también aporte de algunos sectores de la oposición, han resuelto determinar que será intransferible la caja de jubilaciones. Una noticia que tiene dos planos, ¿no? Se la ve obviamente desde Santa Fe de una manera, pero también podemos hacer una doble lectura que la vamos a hacer después con las invitadas que tenemos hoy, Silvia Malfesi del Partido Libertaria, de alguna manera con las ideas liberales, y también la doctora Jacqueline Balangione, que llega también como convencional a hablar de la actualidad de este proceso. Arrancamos HDP. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Acompaña la doctora Silvia Malfesi, diputada provincial y también convencional aquí en la Reforma Constitucional. Doctora, gracias por acompañarnos. Un gusto estar en su programa. Es la primera vez, no se asusta con el nombre que... Ah, sí, tiene una sigla llamativa, pero bueno, ahora vi qué quiere decir. Bueno, ha ocurrido hace poco rato atrás, ¿no? La determinación, después se tiene que plasmar en el plenario, pero aparentemente la decisión es colocar la palabra intransferible al sistema previsional santafesino. ¿Tiene una opinión sobre eso? Sí, la verdad que yo pienso que este tema no es un tema constitucional. Ajá. No hay duda que, bueno, todo lo que es el derecho previsional es muy importante, prácticamente es la vida de las personas en su vejez, pero a mí me parece que tenemos que tener en cuenta qué es una constitución. Yo noto que hay muchos temas que se están poniendo a instancia del oficialismo con jerarquía constitucional, y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque, bueno, la constitución no se modifica todos los días. Y el tema caja de jubilación es un tema que yo creo que debe estar reservado a leyes, que es más fácil su modificación. Uh-huh. Por otra parte, bueno, actualmente existe un régimen de reparto en el cual a las personas se les saca mensualmente parte de su remuneración en forma coactiva. Nosotros pensamos que paralelo a ese sistema, o sea, sin sacar podría existir otro que se llama de capitalización, donde cada persona tiene su cuenta y decide cuánto deposita, cuándo retira, a qué edad, cuánto. O sea, es un sistema muy distinto. Ahora, ¿no fracasó eso ya en Argentina? No, yo creo que no fracasó, al contrario. Lo que hubo fue una confiscación del sistema. Uh-huh. Es decir, el sistema de reparto está bueno en la medida que realmente el gobierno cuide los fondos. Lo que se sabe es que en la historia argentina pasaron dos cosas. Primero, había desvalorización monetaria. Si la moneda pierde su valor, es muy difícil poder conservar ese activo. Y después, bueno, cuando hubo problema de que la olla estaba vacía, se iba a la caja. Por eso a veces me hacen reír con el tema indelegable, intransferible. Yo siempre uso la frase, saquémonos la careta. O sea, veamos bien cuál es el sistema. Para mí, lo que quieren hacer es plasmar cuestiones ya muy ideológicas en la Constitución. Y no me parece que esté bien. ¿Cuál otros temas, a su criterio, no deberían estar en la Constitución y el oficialismo los ha incluido, por ejemplo? Un montón. Por ejemplo, hay una panacea de derechos, el derecho al agua, el derecho a la universalidad en el acceso a servicios públicos, el derecho, bueno, a la salud, a la educación. Si nosotros recordamos la Constitución de 1962 nuestra, la verdad que era una Constitución muy buena. Si uno se la pone a leer, en el artículo 6 dice expresamente que se reconocen todos los derechos que plasma la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, en 1994, incluso se creó un nuevo capítulo de derechos. Uh-huh. O sea que una enunciación tan grande, yo le digo la verdad, yo lo veo más un circo y una política lo que se está haciendo. Porque, como les decía ayer, hablan de los derechos, pero bueno, la persona para poder ejercer sus derechos, ¿qué necesita? Fondos.
Y en vez de tratar de lograr que un gobierno sea más austero, por ejemplo, creando la unicameralidad, o sea, una sola cámara del Poder Legislativo, se mantiene esas 2 cámaras que, vamos a ser sinceros, son un gasto increíble. Le quiero preguntar, porque anoche se termina justamente escribiendo en la Constitución de que podrá haber una reelección consecutiva de gobernador vice con la cláusula transitoria que le permite también a Puyaro aspirar a esto. ¿Usted con esto no está de acuerdo? Bueno, yo personalmente, en principio, no estaba a favor de que exista la posibilidad de una reelección por un periodo inmediato. Siempre pensé que la alternancia funcionó bien, sí, y que realmente eso da lugar a que el gobernador pueda empezar a ser demagogo, porque sabe que puede estar otro periodo y empieza a hacer medidas demagógicas. En el bloque de Somos Vida y Libertad hablamos, hicimos toda una discusión de todos los temas para intentar, en la medida de lo posible, ponernos de acuerdo en los temas. Y finalmente, bueno, a instancia mucho de Amalia, ella me decía, mira, si un gobernador es bueno, quizás pueda estar un periodo más, si realmente la gente lo vota. Entonces pensamos, sí, está bien habilitar la posibilidad de una reacción inmediata, pero en lo que estuvimos de acuerdo todos es que no debería usar esa cláusula el gobernador actual. De hecho, anoche en el debate surge también la reiteración de que, a excepción de Santa Fe y Mendoza, eran las únicas provincias que no tenían esta posibilidad. Sí, ¿no? sí, porque la tenían, pero de manera discontinua. Sí. Reute-Manovey, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, bueno, la experiencia santafesina no ha sido malo que haya habido esa cláusula. Ahora, lo que sí me parece muy mal es que el gobernador, porque por más que esté habilitado legalmente, yo creo que él no debería presentarse. Incluso, es más, ayer votó la cláusula. Yo pensé que se iba a abstener, porque vamos a ser sinceros, él está como gobernador. Ahí, bueno, votó como convencional, pero era una cláusula que lo beneficia. Yo creo que había un conflicto de intereses y que él esa cláusula tenía que haber dicho, él participó de la convención, votó muchas cosas, pero en esa específica tenía que haber producido una abstención. En líneas generales y anclado en los números de cómo han sido las votaciones puntuales, en este caso como la cláusula transitoria, el oficialismo dice, hubo consensos, escuchamos a todos, ¿eso fue así? No, fue una parodia todo. Mirá, la ley de necesidad de reforma se hizo entre 3 días en gallo y medianoche, yo participé. En la Comisión de Asuntos Constitucionales nos dijeron, de lunes a miércoles vamos a ver la ley de necesidad. Digo, bueno, si vamos a ver esta ley de necesidad de reforma, yo me voy a quedar en Santa Fe porque vamos a estar 10 horas trabajando. No, era 1 hora y media por día que nos reunían, pedían que entren los medios a sacar fotos, y después a los 3 días aparecen con un mamarracho donde se establecía, no, porque la Constitución de la provincia dice que hay que establecer los puntos o materias susceptibles de ser reformados por la Convención. Me venían con los textos de los nuevos artículos y decía que si no se hacía así era nulo. Yo le dije, che, vayan a estudiar. La Constitución de la provincia de Santa Fe establece todo un procedimiento. Después, escuchar a las fuerzas vivas. Nosotros, desde que se sancionó la ley de reforma, nuestro bloque, fue por todos lados. Nosotros escuchamos fiscales, defensores, colegio de abogados, me acuerdo, asociación de clínicas privadas, un montón. Y ahora ellos que hicieron la parodia. Llamaron a todos a hablar, para perder tiempo aparte. Después hicieron un link para que la gente envíe proyectos de reforma. Sí. Suena hermoso, pero había gente que presentó temas que ni siquiera estábamos habilitados. Y ahora ellos que dicen, esta Constitución fue gracias a un gran consenso. Hemos escuchado a las fuerzas vivas, más de 600 proyectos. Todo mentira. El oficialismo, primero, en las comisiones que yo estuve, los dictámenes no aparecían. Me da risa porque el convencional en Cisco dice, ¿viste que no estaba escrita? Sí, le digo, no estaba escrita, pero está cocinada porque hecha por ustedes nada más. No nos permiten nada a la oposición. Doctora, usted es una mujer que viene de la enseñanza académica y de la justicia. Sí. Hay cierto disconformismo, colegio de magistrados, empleados del Poder Judicial, gente que está en el sistema que no está conforme con lo que van a votar. Sí, te digo, en justicia, salvo que haya una modificación, que se levante Puyaro y diga, bueno, vamos a hacer un poco más republicano y que cambie las cosas, la verdad que en justicia es un desastre. Siempre se discuten doctrinas cómo se eligen los jueces, si se eligen por un medio técnico, por un medio político, hasta elección popular. Pero realmente nosotros la idea que habíamos tenido en nuestro proyecto era que se crea un órgano que generalmente se le llama Consejo de la Magistratura, donde los aspirantes a jueces vayan a hacer un concurso, que un examen, y que bueno, después se haga una lista y que los primeros 3, por eso se le llama terna vinculante, que el gobernador tenga que elegir entre esos 3, o sea, entre los mejores. Bueno, nos encontramos que ellos crean un consejo asesor de designación, un nombre raro, ¿viste?, que le gustan al burócrata. Bueno,
Pero el gobernador puede elegir a cualquiera de la lista e incluso después de un plazo puede no elegir a ninguno, motivado porque no elige. Yo le dije, mira, pase esto, no crea en el Consejo, porque es un órgano sumamente decorativo. No se da una terna donde el gobernador un poco se limite y que sea discrecional de elegir entre esos tres. Para colmo, en estas fuerzas vivas, todos vinieron y dijeron que el Consejo no debía depender del Poder Ejecutivo. Sí. ¿Por qué? Encima me decían, pero Silvia, ¿qué peligro hay si el Ejecutivo manda la cédula, cita? Sí, le digo, fíjate vos estás reconociendo que va a tener un poder para dirigir el procedimiento de selección, es muy peligroso. ¿Cómo pasa en otras provincias eso, por ejemplo? Sí, en general en las provincias muchas veces el Consejo de la Magistratura se establece como un órgano extrapoder o que dependa del Poder Judicial, pero no del Ejecutivo. La verdad que para mí es un error gravísimo que esté en el Ejecutivo. Lo que hay que tratar siempre es que todo lo que es Poder Judicial esté lo más alejado posible del Ejecutivo. ¿Cómo se le explica a la gente después que el Poder Judicial es independiente del Poder Político? No, ¿cómo va a estar ahora? No, fíjate que, por ejemplo, si un juez o un fiscal se porta mal, va a haber un tribunal de enjuiciamiento, pero en ese tribunal de enjuiciamiento hay más pata política que técnica. Entonces es muy peligroso, porque vos fíjate que si la política puede echar a un fiscal o a un juez, lo va a llamar, le va a decir, che, fallá a favor de Mengano, si no, te vamos a rajar. O sea, es una vergüenza. Yo la verdad que en Poder Judicial quedé muy mal. Con Alicia Zarza nosotros estábamos al principio hablando y nos decían, sí, bueno, vamos a hacer un consenso. Incluso en una reunión que tuvimos Farías, que me llevó muy bien, él está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, dijo, che, ¿ustedes están dispuestos a consenso? Y yo dije, qué bueno, quiere decir que nos abre la puerta. Y después no nos daban el dictamen, cuarto intermedio. Le dije, mira, Alicia, presentemos nuestro proyecto porque esto nos está encargando. Es una vergüenza. Silvia Malefesi, gracias por visitarnos y darnos por favor, su parecer un de gusto la haber estado Constitución. acá en HDP. Gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa, ya venimos y seguimos hablando de política. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de la Convención Constituyente y de qué manera se está reescribiendo la Constitución santafesina. Terminamos de hablar con Malefesi el tema justicia y lo vamos a retomar con una especialista, Jacqueline Mayor. Gracias por venir a charlar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Tema me encanta la presentación. Lo mejor que tenemos. Es buenísimo. Sí, es lo más. Los conductores más o menos. Los dos, excelente. Jacqueline, tema justicia, hay muchas críticas, tal vez uno de los puntos donde más críticas se ha generado en torno a la selección y también al control de jueces y fiscales en la provincia de Santa Fe. ¿Se ha logrado, al menos se ha intentado hacer un consenso en esto o no hubo posibilidades? No, mira, la estaba escuchando a la doctora Malefesi recién y la verdad que en este punto coincido en todo lo que ella comentó. Nosotros desde el sector en el que yo participo, que es Más para Santa Fe, hemos acordado algunas cosas dentro, por ejemplo, de
la comisión esta, por ejemplo, de funcionamiento del Estado, en la de Poder Ejecutivo y Legislativo, se ha llegado a acuerdo, hemos acompañado los proyectos, salvo en el tema del Poder Ejecutivo, no acompañamos el artículo 72 porque entendemos que amplía algunas facultades para el gobernador de la provincia que no están buenas para la provincia. Por ejemplo, puede indultar. El de indulto que, penas. claro, no, ya está la posibilidad en la actual sí. Constitución de indultar y conmutar penas, o sea que son condenas en procesos que ya terminaron, que ya pasaron por un proceso justo, con sentencias firmes, que están cumpliendo una condena, pero la actual Constitución, es decir, la del 62, trae una limitación a esta facultad del gobernador, que es una herencia de la época monárquica. Nosotros heredamos mucho del derecho español por nuestra propia historia, y esas facultades que tenía el rey, digamos, que se ha sostenido en presidentes y gobernadores, en nuestros sistemas así presidencialistas, y que algunos gobernadores la han usado, otros no es una obligación de usarla, es una posibilidad que tiene el gobernador para indultar o conmutar penas en delitos comunes. Y trae la actual vigente todavía Constitución una limitación que no a aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos. Una razón que es muy lógica y muy fácil de razonar, que es que si el gobernador es el jefe de la administración pública, no puede indultar personas que están por debajo de su autoridad, claro. Porque, pongamos, Puyaro es una buena persona, pero puede venir alguien que no lo sea y mandar a cometer un delito a alguien y después indultarlo. O, por ejemplo, indultar el gatillo fácil, ahora, la tortura y una serie de cosas que dependen del Ejecutivo. Doctora, más allá de este punto particular, que anoche fue debatido también, selección de magistrados, de jueces, de fiscales, de defensores, ¿debe primar el mérito o debe primar la visión de una gestión de gobierno en qué jueces, al criterio de ese gobernador, debe ir para qué momento? Por supuesto que esto tiene que ser absolutamente independiente de lo que piense el gobernador de estas personas, sino que tiene que haber una selección previa. Ahora, ¿puede pasar que alguien sea académicamente brillante, pero de que después en la práctica falle? Sí, puede pasar. Ha habido casos en la justicia. O sea, para ser juez o jueza, que es una actividad muy difícil, yo siempre digo, todas las múltiples cosas que hice a lo largo de mi vida, ser juez es muy difícil. Es muy difícil porque te trae, por lo menos a mí, que fui jueza penal y camarista también, es una angustia permanente en el sentido de que de vos depende la vida de otra persona, el bajar el martillo, la vida o los bienes, o sea, incidís en la vida de una persona, de otra persona, o de una familia completa, o de un grupo de personas con tu decisión. Y sos un ser humano, te podés equivocar. Entonces, si lo tomás con responsabilidad, por supuesto, cuanto más derechos sepas, más se achica el margen de riesgo en cuanto al error jurídico. Pero no hay solamente error jurídico, hay otro tipo de errores, como tener prejuicios, o por ahí no saber ponderar bien la prueba, o sea, muchas cosas. Para ser juez no solo tenés que saber derecho, sino que tenés que tener muchas cualidades personales, porque es el único ser humano que tiene la facultad de juzgar, de decir qué es lo que a vos te toca o no te toca, o si tenés culpa o si no tenés culpa. No hay otro ser en la vida que tenga esta capacidad, que es el poder de la jurisdicción, decir el derecho, que es para cuando las personas no se han podido poner de acuerdo o no han podido resolver sus conflictos, o han cometido un delito que el Estado monopoliza la persecución y te castiga, te condena por un delito que cometiste. Pero depende de la ponderación de un juez, que es una persona. Si se termina, como se supone, instaurando esta manera de seleccionar los jueces, ¿qué va a pasar ¿Qué puede llegar a pasar en la provincia de Santa Fe? Es muy peligroso. Mira, acá eran tres grandes temas. Los dos, el problema, porque lo de la Corte, cómo se compone, es el procurador adentro, afuera, bueno, tuvimos distintos puntos de vista. Por ahí no llegamos a acuerdo, que en esto le quería contar. En el tema Poder Judicial no pudimos votar ni un artículo, ni ellos tomaron ni un artículo de lo que nosotros proponíamos. O sea, los dos proyectos, sobre tan pocos artículos, absolutamente distintos, totalmente distintos, porque de una perspectiva diferente, en donde todos hablábamos de la importancia de la independencia judicial, que de eso se trata. De los tres poderes del Estado, el judicial se caracteriza por la independencia. ¿Independencia de qué? Del poder político. ¿Por qué? Porque tiene este poder, que es la jurisdicción, decirle al ciudadano,
cómo se aplica el derecho en ese caso concreto. La legislatura da las leyes, el Ejecutivo, bueno, tira las políticas. Y con esto se corre el riesgo de que el gobernador, hoy Puyaro, o mañana quién sabe quién, elija jueces a medida. Claro que sí, porque además se pone en la Constitución. La Constitución es lo que te da el marco jurídico dentro del cual se desarrolla todo el Estado, la vida de las personas, y se organiza el Estado de Derecho, y queda como de alguna manera cristalizado por lo menos un tiempo. Fíjate, hace 63 años que no se modificaba la Constitución, y está bien que así sea, porque si no sería una cosa elástica. Claro, es el marco para que una sociedad se desarrolle y perdure por unos años. De esta manera, con la idea o con la justificación de la independencia, se lo saca fuera de la órbita del Poder Judicial, donde los órganos del sistema penal, me refiero, el Servicio de la Defensa Pública y el Ministerio Público de la Acusación, habían sido creados por ley dentro de esa órbita, pero con total autonomía. Autonomía funcional, autonomía financiera, autarquía financiera, autonomía administrativa. Y bueno... ¿Y el sacarlo afuera lo acerca más al gobierno? Los desorbita. O sea, hoy no pertenecen a partir de la Constitución esta, que esto va a salir la semana que viene, y bueno, no sé, salvo que venga algo que ilumine un poco las mentes y los razonamientos de los convencionales, y cambiemos esto, pero los despachos ya están, son ajustes, lo que hay que hacer. ¿Falta republicanismo, decías vos? ¿Por qué? Claro, porque la República tiene algunas características. La principal es la división de poderes, que es justamente el sistema de pesos y contrapesos. Cada poder tiene su actividad exclusiva, pero que no es excluyente de las demás. Todos trabajan hacia el mismo lado, que es la organización del Estado, la vida social en paz, una sociedad ordenada, etcétera. Entonces, el Poder Judicial tiene que tener garantizada justamente la independencia, que es una garantía no para los jueces, ni para los empleados judiciales, ni para los secretarios de la justicia, ni para los fiscales, sino para la ciudadanía. Porque los jueces, fiscales y defensores tienen que trabajar con independencia del poder político. Entonces, con esta idea de la independencia, se lo saca de la órbita del Poder Judicial, cuando la falta de independencia no es desde la Corte, porque la Corte no se mete, por ejemplo, con estos órganos, sino del poder político, y de esta forma, y lo sujeta a una potencial dependencia del poder político con el sistema de selección y de remoción de jueces, fiscales y defensores. No sé si me explico. Doctora, los desorbita. A ver, perdón, estos órganos del sistema penal, que son los más delicados, que son los que aplican la ley penal que lleva a la condena, que tenemos en Santa Fe 14.000 presos, eso ya lo hablamos muchas veces. Estar adentro del Poder Judicial les da más dificultad de meterse a la política, e inclusive simbólicamente lo muestra más independiente. Nos queda un minuto, y la llevo a lo político. ¿La reelección la votó o no la votó? Sí, yo la voté en positivo, digamos, afirmativo, porque, digamos, yo no estaba de acuerdo con la reforma, y me parece que la reforma tuvo como principal fin la reelección del gobernador, y que bueno, que acá faltó de alguna manera un proyecto más ordenado de provincia, de ir a la Constitución. Así es como que fueron más una fuerza como el oficialismo, que por ejemplo en Justicia presentaron 7 proyectos distintos. Entonces después los consensos fueron, bueno, un poquito para vos, y quedaron estas cosas como, por ejemplo, sacar del Poder Judicial, pero le metemos el Poder Ejecutivo adentro, o sea, esas cosas que son Frankenstein, eso no me gustó. Pero bueno, el tema de la reelección, en este caso de posibilitar la reelección a Maximiliano Puyaro, a mí me parece que, a ver, lo charlamos mucho dentro del bloque, nuestro bloque en esto fue dividido, algunos convencionales votaron en negativo por discursos previos, ¿Hay alguna crítica inclusive de algún sector del justicialismo hasta ahora por cómo votaron los senadores? Bueno, ¿no? Sin embargo, yo me plegué al voto de los senadores, y no solo de los senadores, sino algunos más, porque pensamos primero que el peronismo estuvo proscripto mucho tiempo en la Argentina, y entonces nos parece que el peronismo no tiene que proscribir a nadie, pues sabemos lo que es, y que la posibilidad de que sea gobernador, bueno, si ya la Constitución la da ahora, es lo mismo que sea ahora, o que espere un periodo y que después arranque de nuevo, o sea, no tiene sentido. Además, la cláusula transitoria establece expresamente que este ya es el primer periodo en el caso del gobernador, así que bueno, va a tener que ganar las elecciones, vamos a ver si gana.
Doctora, gracias por venir a charlar de política con nosotros. No, gracias a ustedes, chicos, un placer. Gracias. Pausa y la despedida. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, la región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. Cerrando este HDP vinculado obviamente con lo que está pasando en la Convención Santafesina. Bueno, decíamos al inicio la intransferibilidad de la caja de jubilaciones, que es una buena noticia seguramente para los empleados públicos porque, digamos, tener el poder de decisión de la cuestión previsional aquí a la vuelta de la esquina no es lo mismo que tener en Buenos Aires. Ahora, también es una noticia en dos planos, porque todos los santafesinos van a aportar seguramente la sostenibilidad de la caja que, como en todos los lugares, la situación previsional siempre da pérdida. Entonces, aquí vale también lo que el propio oficialismo te decía, el kiosquero tiene que mantener la jubilación de alguien que tal vez cobre 3 veces más que él en materia de jubilación, o si querés ser, digamos, el ejemplo más extremo, un jubilado nacional que gana 300, 400 mil pesos va a tener que aportar en Santa Fe para jubilaciones que son 2, 3 o hasta 4 o 5 veces más altas, ¿no? Eso fue legislado también en la reforma que se hizo en la provincia de Santa Fe y fue un tema que tal vez fue el más discutido, ¿no? O el más álgido junto con la justicia dentro de esta convención constituyente que está redactando los trazos finales de la Constitución santafesina. Seguiremos hablando de esto seguramente en HDP la próxima semana. Hasta la semana que viene.